Bueno, yo me paso aquí para estar más cerquita de Diego. Y nada, me ha tocado la difícil labor de presentar a un profesional como el de la historia en mayúscula. Hoy nos va a presentar su libro Tartesos, pero él no es un autor de libros solo, él tiene detrás, bueno, yo creo que todos los que sois de Cádiz, Diego Ruiz Mata, en el mundo de la arqueología en Cádiz es un icono. Es un icono. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras y él era un icono total en el mundo de la arqueología, de la prehistoria, especialmente muy conocido como el director del yacimiento arqueológico de Doña Blanca. He estado leyendo un poco porque yo sabía que él era el director durante muchos años y que él era, bueno, pues su cabeza visible, ¿no? Al menos durante muchísimos años. Pero yo no sabía el porqué, cómo surge que se inicie una excavación en Doña Blanca. Pensaba que cuando usted vino al puerto de Santa María es porque ya Doña Blanca estaba más que descubierta, y no fue así. No lo voy a decir yo, me gustaría que también de alguna forma él lo contara, porque es una de esas casualidades de la vida, ¿no?, que al final terminan siendo, pues, forman parte de la historia no nuestra, porque aquí en Cádiz, bueno, Doña Blanca lo conocemos, casi no tiene mérito que nosotros sepamos lo que es el yacimiento de Doña Blanca, ¿no?, o los fenicios, pero nos contaba antes, hace un ratito, a Monse y a mí, que había dos profesoras de la Universidad de Japón, japonesas ellas, que le preguntaron por el yacimiento de Doña Blanca, que querían ir a visitar el yacimiento de Doña Blanca, creo que en Madrid, en Barcelona, no estaban en Cádiz, porque allí en Japón estudian y conocen y en sus clases dan el yacimiento fenicio de Doña Blanca. Con esto yo creo que es muy simbólico, ¿no? Los que estamos en casa, el valor se lo damos como si fuera nuestro, pero es que el yacimiento es de una importancia mundial, internacional, y nuestra historia es una historia que tenemos que valorar y que poner en valor nosotros más que los japoneses, más que nadie. Y para eso tenemos aquí a Diego Ruiz Mata, que es una persona que no solamente investiga, no solamente ha dado clases, ahora voy a leer un poco por encima su extenso currículum, sino que además es un motor. Y él intenta que su descubrimiento, que las investigaciones, que todo lo que su conocimiento o el de su equipo sirva para algo, no se quede en un cajón o en un libro, sino que ese yacimiento de Doña Blanca, esa casualidad de la vida que topó en sus manos, sirva pues para también una inversión cultural, económica, y que se dinamice la zona y que se ponga en valor nuestra cultura, nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que agradecer, no todo el mundo es así, hay gente que son más de laboratorio, más de... No, él quiere que esto se dé a conocer y que sirva también como motor de desarrollo socioeconómico de nuestra zona, con lo cual se agradece mucho, Diego, ese motor, esa energía. Nada, ya digo, no puedo leer toda la biografía de él, pero por situarlo un poco, sobre todo en relación con el libro que hoy nos presenta, Diego Ruiz Mata estudió en la Universidad de Sevilla, es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis Las cerámicas del bronce final tartésico. Ha sido profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Cádiz, donde es catedrático de prehistoria desde el año 1994. Entre los numerosos poblados y yacimientos arqueológicos que él ha investigado, él ha estado excavando, pues cito algunos, bueno, en Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, entre ellos Doña Blanca, el Cabezo de San Pedro en Huelva, el poblado minero del Cerro de Salomón en Río Tinto, Ategua en Córdoba, la Colina de los Quemados en Córdoba, en fin, un sinfín, el poblado de Valencina de Concepción en Sevilla. Ha estado también en Itálica y bueno, y dentro de Doña Blanca y todo su entorno, Necrópolis, Cima de la Sierra, la bodega del siglo III a.C., que antes nos estaba también comentando. Y bueno, me voy a parar aquí un momento, porque hace unos días, hará 2 o 3 semanas, Manolo, creo, fue cuando fuimos al poblado de Doña Blanca, la Sierra de San Cristóbal, y me pareció admirable cómo él,
porque el poblado de Doña Blanca no fuimos a verlo porque ya fueron anteriormente. Desde la cima del Cerro de San Cristóbal, sin movernos de allí, en ese emplazamiento, solo viendo el paisaje, fue capaz de explicarlo en el paisaje. O sea, él se sirvió solo de un punto para explicarnos el porqué de la importancia de Doña Blanca donde está. Esa función geoestratégica que tenía ese yacimiento, ¿por qué está ahí? ¿Por qué estaba conectado con Carmona? ¿Por qué está conectado con Cádiz? ¿Por qué funcionaba como un núcleo que vertebraba todo lo que aquí después estará contado sobre Tartesos? El por qué, la situación es importantísima. Tenemos Cádiz, Doña Blanca, el Torno de la Bahía de Cádiz, tenemos Sevilla, corrígeme, Espan, y tenemos Huelva. Son 3 puntos que hacen que Tartesos tenga la importancia que tiene en esta zona y bueno, y sea esa mezcla, ese mestizaje de indígenas con fenicios que relata su libro. Yo no voy a decir nada, ahora le toca a él, para eso lo tenemos aquí, para que nos cuente un poco el por qué surge este libro. Ahora, de 800 y pico de páginas, obviamente aquí detrás hay un recorrido de muchos años, mucha experiencia, y bueno, y también le agradecería si nos cuentan pequeñas anécdotas que hayan podido salir de estas 800 y pico de páginas. Gracias, Diego. Pues muchas gracias. Sí. De órdenes, de muchos órdenes. Empezamos a excavar aquí en Doña Blanca y se nos abrió un mundo importantísimo. Un mundo además de una convivencia, porque una excavación, creedme, es una convivencia entre un número de obreros. Yo tenía siempre 40 o 50 operarios, que algunos me decían, a mí esto no me gusta. El primer día, el día 10º o el 11º, Diego, yo quiero estar aquí la semana que viene. Y esto es lugar a la gran curiosidad que despierta lo que es el hallazgo, lo que es con tus manos ir descubriendo cosas. Me lo ofrecían porque sabían que mis ojos estaban vibrantes. Aquí tiene este fragmento de cerámica o este muro tal y cual. O sea, es un mundo de convivencia real, si uno la quiere hacer así, donde los estudiantes van aprendiendo, donde los operarios están totalmente conectados en un trabajo que es resucitar un mundo que estaba escondido en un montículo y darle un significado histórico. Eso es algo extraordinariamente importante. No hemos parado durante muchos años y la excavación fue en principio 2 meses, después en 6 o 7 u 8 meses. Y en tanto yo estaba excavando en Huelva. Ahora vengo a hablar sobre el tema de Tartesos. Mi tesis doctoral fue precisamente las cerámicas del bronce final de Tartesos. Porque en ese momento, hablo de los años 76-77, de Tartesos, claro, había mucho texto, pero ese texto no estaba compaginado con la realidad. Y la realidad es la arqueología, es lo tangible, es lo que te dice, mira, aquí tienes algo de lo que soy, pero que me puedes tocar, no me puedes pensar, ni puedes soñar ni poetizar, lo puedes tocar. Esa es la realidad pura y dura. Ha habido pues 2 momentos, uno de ellos absolutamente estábamos en el mundo de lo que es los textos, en el mundo bíblico, donde pensábamos en un Salomón viviendo en un palacio extraordinario, con unas cuadras magníficas y un harén sensacional y con un amor exquisito hacia la reina de Saba, y ahora sabemos pues que seguramente Salomón ni existió. No pasa nada, porque como decía el poeta García Lorca, solo el misterio nos hace vivir, y yo digo, solo el misterio nos hace soñar, y es muy bueno que soñemos muchas veces, sabiendo que estamos en el sueño, sabiendo que estamos soñando. Pues eso es un poco lo que empezó. Tartesos, como un sueño, a través de unas palabras crípticas, de unos frases. Tartesos es un lugar jalonado por 2 ríos y al norte o detrás una montaña. Es una situación normal. Si hay un río, lógicamente el río surge siempre de una altura,
para desembocar al mar. Es un paisaje muy normalizado, de modo que podía haber tantas Tartesos como lugares buscásemos desde, por poner un caso, desde Murcia pues hasta Lisboa. Podía haber muchas Tartesos. Y eso constituyó un sueño para muchos en la localización. Además, otros textos hablan de Tarsis Tartesos, donde era muy fácil hacer la ecuación. Esa Tarsis de Salomón, existiera o no Salomón, tuviera o no ese palacio. Lo cierto es que la Biblia en el siglo 8-7, porque no es más antiguo, la Biblia no es más antigua del siglo 7 u 8, no nos remontemos al siglo 12, porque no existe la Biblia en ese momento, está perfectamente ahora sabido, pero no importa, porque los recuerdos están ahí, y a lo mejor los recuerdos son más antiguos, y cuando se escribe es más reciente, pero no importa. Lo importante era que desde Oriente, desde un mundo que se estaba haciendo, como era el mundo hebreo, israelí, con una gran cultura semitizada, pues nos está hablando de Occidente, Tartesos. Tarsis. Y después tenemos las fuentes que hablan de Tartesos. Yo solo voy a citar una. Tartesos, no la de Rufo Festavieno, que escribe en el siglo IV después de Cristo, unos 1000 años después de haber sucedido pues el declive de Tartesos. Y yo pregunto a cualquiera de vosotros, ¿me podéis contar algo de hace 1000 años? Yo no. A mí no me ha contado nadie, no he soñado siquiera. Incluso las tradiciones se van transformando, porque eso es lo bueno, cada cual va imaginando cosas que no sucedieron y se van añadiendo al originario. Por eso los textos, mucho cuidado, aquellos que lo toquen, saber exactamente qué es lo que puede quedarse y qué es lo que puede ser un añadido, porque si decimos los textos son irrefutables, y estoy hablando ya de Tartesos, son dogmas de fe, no es verdad. Cuando Estrabón escribe, le está pagando un romano, él es un griego. Es como si ahora cualquier periodista trabaja para un periódico con una ideología concreta. ¿De verdad es objetivo? Pues no. Me gusta siempre contrastar la antigüedad con la realidad por una razón, para que la sintamos latente, la sintamos cerca, que el hombre no ha cambiado desde Atapuerca hasta ahora en su esencia. Y lo hablaba el año pasado con Gar Carbonell y Juan Luis no me acuerdo, Arzuaga, que veranea aquí, y estamos hablando de cuestiones rituales y religiosas, tal y cual, que ellos estaban excavando, que prácticamente se han dado en todos los tiempos. O sea, 1 millón de años donde el hombre ha pensado en un universo siempre en una categoría religiosa, que nunca confundir, por favor, con la confesionalidad, que no tiene nada que ver. La religión es una cosa, la confesionalidad es otra. Pero bueno, estamos en el mundo de Tartesos, es un mundo en principio soñado desde la arqueología, desde los mitos, desde los mitos sí, y desde los textos, interpretado cada cual a su modo y semejanza, a su modo, y después viene la realidad de la arqueología, que tuvo un jalón importante en los años 70, cuando se descubre los fenicios en Málaga, se descubre algo de Huelva y se van descubriendo realidades tangibles de lo que pudiera ser Tartesos. Con el tiempo ha habido muchas investigaciones, yo mismo he participado, he tenido la gran fortuna de estar en todos los grandes yacimientos tartésicos. Y ahí se ha conformado pues un concepto de lo que es Tartesos. Si miramos este mapa de ahí, fijaros que yo tengo un circulito donde pongo Tartesos al final. Este mapa es un mapa muy antiguo, evidentemente no es el que ahora proyectaría en un Google Earth, no, pero está el Mediterráneo, está Europa, está Asia, está Libia. Este es un mapa
después del siglo V, IV antes de Cristo, tal como se concebía desde la proyección geográfica, tal y cual. Pero al final, Tartesos. ¿Y por qué está aquí este círculo? Sencillamente porque Tartesos debe mucho a aquello que se había producido en zonas como es todo el Próximo Oriente, el mundo sumerio, el mundo acadio, el mundo asirio, el mundo próximo oriental en general. Debe mucho al tema fenicio, que es evidente que fueron los que aquí acarrearon toda esa gran cultura. Tened en cuenta que cuando hablamos de Mesopotamia, estamos hablando del Enuma Elis, o el poema de la creación, que están escritos hace 5.000 años. Y está ahí puesta la esencia de lo que es la creación del mundo y de lo que es la muerte, la esencia del hombre y su convencimiento de que tiene que morir, como es el caso de Gilgamesh, que nunca pudo conseguir la inmortalidad, por ejemplo, y otros muchos escritos, el tema de Ugarit, bueno, no quiero aquí, pero entre otros iba Tartesos. Si miramos aquí al Mediterráneo, y aquí pongo Fenicios, Tartesios, lo he puesto muy alto, ahí se me fue cuando estaba con el ordenador, bajadlo un poquito más. Pero fijaros en este mapa tan pequeño y en relación, bueno, el Mediterráneo no es nada, son 3.000 kilómetros. ¿Qué son 3.000 kilómetros? Nada. Si miramos, por ejemplo, dimensiones orientales en China, por poner un caso tal y cual, pues son miles de kilómetros. No, este es un lago enorme, con dificultades para la navegación, no fácil, pero fijaros lo que ha sucedido. Solo leo Siria, Fenicia, Hebreos, Chipre, la isla del amor Afrodita. El amor se llama por ser una de las zonas donde Afrodita tuvo una vinculación, fue una diosa muy venerada, ¿no? Egipto, nada más y nada menos. Grecia, solo decir el nombre de Grecia, desde los antiguos palacios micénicos y mucho antes, palacios, por supuesto, Noxos, la Grecia oriental, la Grecia occidental, Etruria, Sicilia, donde fue la gran zona del siglo V y IV que se proyectó, el mundo griego proyectado hacia Occidente, Cartago, Cerdeña, donde tenemos una vinculación extraordinaria con Cerdeña, pues a través de la metalurgia y demás, y Tartesos. Todo esto, señores, ha creado una cultura tan potente que ya quisieran los americanos tener solo siquiera una de las palabras, uno de los topónimos que aquí he puesto. Y sin embargo, de su escasa esencia histórica, hacen de ello un mundo extraordinario. Y nosotros, de toda esta esencia histórica, nos importa, en la mayoría de nosotros, un rábano. Y es contra lo que voy. He dicho antes, no hay partido político que en realidad lleve en su programación, eso se llama cultura, porque todo esto no es solo historia, se llama literatura, se llama filosofía, se llama arte, se llama una diversidad de manifestaciones del hombre que hacen posible al hombre realmente en toda su potencia. Bien, pues Tartesos es una de ellas. Se me ocurre, pasado el tiempo y teniendo ya mucha experiencia, pues escribir, en principio, hace unos 15 años, Planeta me propone escribir un artículo sobre Tartesos en un capítulo de protohistoria, donde están Osvaldo Arteaga, está Schubert, el profesor Schubert, alguien más y yo. Claro, se me fue la mano y el artículo se convirtió en 220 páginas. Y me dicen desde Planeta, es el único artículo que ha merecido la pena. Digo, bueno, pues yo creí que no ha merecido la pena. Lo digo sinceramente porque, claro, a veces uno en su parquedad no dice las cosas que tenía que decir, aunque sea un artículo de un libro. Pero bueno, eso me ilusionó, yo lo digo. Pasó el tiempo y estaba, lógicamente, pues escribiendo pues, cuestiones de Tartesos, de los fenicios, de todo esto que venimos a ver. Y
no hace mucho pues se me ocurrió pues escribir el libro de Tartessos. Hablo con Manuel Pimentel, que como es sabido es el presidente y el director de Almuzara, esa editorial donde ya había habido varias publicaciones. Una de ellas se llama Golondrinas de Tartessos. Las golondrinas están buenas, están muy bonitas volando, pero no cuando realmente se proyecta en unas teorías que por el momento tenían sentido. O bien Tartessos otra mirada, y yo preguntaba, ¿dónde has mirado, cariño? Porque esa mirada no te lleva a nada. Yo presenté el libro aquí en Cádiz, no hablé del libro, hablé de lo que yo creía que era Tartessos, y me dice el autor, que no menciono, oye, ¿no has hablado de mi libro? Digo, es que tú no has hablado de Tartessos. Si hubiera hablado de Tartessos, el libro de Tartessos otra mirada. Quiero decir con ello que no es que este aporte gran cosa, pero al menos habla de Tartessos. Y otros han ido por las ramas siempre pensando que Tartessos, y ya resumo aquí las cosas que a lo mejor son las significativas de este libro. Unos pensaban Tartessos desde lo que es lo escrito, desde los textos. Pensarlo solo desde los textos no conduce a la realidad más aproximada, porque no me atrevo a decir la realidad, la más aproximación a la realidad, a través de todo lo que conocemos, no solo desde el punto de vista de la cultura material, sino desde la productiva, como es el caso de Río Tinto, como es el caso de toda la minería que Huelva lógicamente tiene relación con el tema de Río Tinto. La plata, tengamos en cuenta que es uno de los productos básicos esenciales. Pero si hoy día alguien está viviendo, por ejemplo, de aquellos productos que hacen posible que yo utilice este ordenador, y es un producto prima. Si faltaran ordenadores, el mundo daba un cambio sustantivo. La plata y el oro en ese momento proporcionaba una riqueza, lo que llamamos un dinero, pero también poder, privilegio y prestigio. Y el poder siempre se tiene que manifestar. El poder nunca tiene que estar oculto, siempre se manifiesta. Por eso existe el arte, por eso existen tantas cuestiones. Bien, con la experiencia obtenida en lo que es el espacio, el tiempo y la posibilidad de mostrar una realidad material de Tartessos, presento este libro. Este libro está dividido en 3 aspectos básicos. Uno de ellos es el aspecto de la historiografía. ¿Para qué sirve la historiografía? Es lo que otros han dicho que tú no has dicho. Pues sencillamente para saber qué se ha pensado sobre un tema y tú saber exactamente de la realidad de la que partes. Es uno de los temas en los que he dedicado bastante espacio, incluyendo los congresos, los libros fundamentales que han pensado sobre Tartessos. Otro es menos extenso, son los textos, y otra es lo que llamo la gran transformación, o sea, el desarrollo de lo que es Tartessos. Y lo voy a resumir en muy poquito. Tartessos ha pensado que era una realidad existente antes de la llegada de los fenicios. Y yo, por más que veía, y creedme que he excavado en Valentina de Concepción, he excavado en Aljaraque, he excavado en lugares claves de lo que es el mundo de la edad del cobre y en el bronce pleno. Y yo ahí una Tartessos no veía, francamente, no tenía esa sensación de ver allí una Tartessos. Pero el síndrome de Matusalén no siempre ha sido un pecado que he tenido. Es lo más antiguo, siempre es lo mejor. Pues no, señor, no siempre es lo mejor. Ha existido, pero no es siempre el origen de aquello que evidentemente tú preconizas. Es el caso de Grecia. Grecia no surge en la Grecia continental. Grecia surge en Oriente. Homero no vive en Atenas, Homero vive en Turquía, en las zonas turcas griegas, por ejemplo. Y a veces se nos va la olla un poco, pero es que está viviendo Homero justo donde está la gran cultura, que es la zona muy cercana a Ugarit, o sea, la desgraciada Siria,
con esa guerra desgraciada siria, que nunca debió haber sucedido. Yo había estado 6 meses antes de empezar la guerra, había estado en los principales yacimientos con investigadores, había estado en Ugari, en Nebla, tal y cual. De verdad ha sido de las cuestiones más tristes que he podido vivir cuando me entero que están destruyendo y que están asediando aquello donde está la enorme y la gran cultura. Bien, dicho esto, pues Tartessos la concebí como no ese momento previo del año 3000, 2500, sino como un proceso de interacción, aculturación, o en palabras de Ortega y Gasset, de integración. Aculturación, interacción, integración es lo que utiliza Ortega y Gasset precisamente en un fenómeno donde por una parte hay griegos, hay indígenas. Y ese proceso, cuando uno realiza una colonización y quiere construir una ciudad y lleva en sus alforjas una tecnología, lleva unos proyectos de producción, lleva un proyecto comercial, un proyecto ideológico, tal y cual, y construye una ciudad, se requiere lo mínimo manos de obra, gente que trabaje. En un barco fenicio no cabían más de 60 o 70 personas. Hay un proceso de interacción que no fue fácil, evidentemente, pero que con el tiempo se produjo un proceso, digamos, de ajuste, de cambio. Siempre cambia más aquel que teóricamente tiene, lo diré entre comillas, pobreza tecnológica y cultural, aunque sea grande su cultura en esencia ideológica, pero la tecnología no es la misma. Pero ellos traían esto. Y se produce el tema de la ciudad. Vivir en ciudad no es lo mismo que vivir en una cabaña, porque supone que vivir de un estado prístino de lo que es un sistema tribal, un sistema de relación familiar, a un sistema político. El cambio es sustantivo. Empezar a ver que se pueden navegar no con un comercio relacionado con, por ejemplo, para que os cale algunas cuestiones, en los vecinos más cercanos de 8, 10 o 12 kilómetros, sino distancias de ir, por ejemplo, casi hasta Mauritania, o ir, por ejemplo, hacia las Islas Ostrínidas, en Inglaterra, por ejemplo, o bien todo el Mediterráneo. Estamos hablando de una proyección tremenda de carácter económico. Estamos hablando, además, de unas tecnologías nuevas que no se conocían, como es, por ejemplo, la cooperación en la plata, por ponerla más simplificada. Estamos hablando de la escritura, estamos hablando de las ideas religiosas, estamos hablando de deidades. ¿Sabéis que el derecho surge de la religión? Pues el derecho surge absolutamente de la religión, por las normas que la religión impone en los rituales. La religión impone comportamientos. Esos comportamientos son significaciones de vida en convivencia, reglada. No estoy hablando de teología cuando hablo de religión, estoy hablando de sociedad convivencial, que es muy distinto a través de los ritos, y son los dioses a veces los que van indicando y organizando. Bien, pues Tartessos es ese problema, aquí lo defiendo, un proceso de interacción que tiene que ver cuando los fenicios ponen los pies en Occidente, fundan Cádiz y se expanden. Por supuesto, antes habían llegado a Huelva, unos 80 o 90 años habían llegado antes a Huelva, pero y se había producido allí un fenómeno interesante, pero bueno, lo principal es evidentemente la fundación de Gadir y su vinculación que tiene con todo el Guadalquivir. Diego, sí. ¿Qué le parece si, dando este guiño de lo que hay en el libro, que lo podéis comprar, lo podéis adquirir, tenéis ahí en una mesa la librera, si dejamos el sabor de boca, no contamos mucho más para que lo lean y damos paso por si alguien quiere aprovecharlo, que lo tenemos aquí, y preguntar la duda que queráis, lo que queráis, sí. Aprovecharlo. Él dijo que preguntéis sin miedo, y bien fuerte, sí. Que nadie se quede
Sin decir lo que quiera decir. Lo que quiera decir, porque para eso estamos. Así que podéis preguntar lo que queráis. ¿Le damos paso entonces, Diego? Sí, venga. Preguntas. Venga. ¿Quiénes son esos indígenas? ¿De dónde venían? Sí, ese es un problema francamente que no tenemos aún resuelto. Lo que sabemos es que hacia el siglo X, XI, hay una población que conocemos sin nombre como Bronce Final. Eso está caracterizado por un conjunto de cabañas y sobre todo materiales, y sobre todo por una serie también de lo que son diseños. El diseño en una cerámica no es solo un diseño decorativo, es también una forma simbólica de pensar. Uno imagina el mundo a veces a través de estos diseños. Quiero decir, la cerámica de retícula bruñida, la pintada, la que es conocida, pero de dónde proviene exactamente es el gran misterio. Lo que sí sabemos es que ya estaban existentes antes de la llegada de los fenicios. ¿Se pueden vincular con los Urnenfelder? Bueno, es una teoría. ¿Se pueden vincular con etapas previas del Bronce Pleno? No lo veo tan fácil porque no hay esas vinculaciones desde el punto de vista tipológico, ni decorativo, ni formal. Es un pueblo un tanto extraño desde el punto de vista de no saber su diferencia, pero existente a la llegada de los fenicios. Y además, no solo existente, sino con un potencial de población importantísima, lo que es el Bajo Guadalquivir, lo que es Huelva y lo que es la zona de Cádiz. Bronce Final es lo que conocemos, pero no sabemos exactamente cuál es su esencia de formación. ¿Más preguntas? Yo creo que había cortado justo en el momento más interesante. Claro, por eso he cortado. Por eso tú... para que está en el libro. Por eso me vas a hacer la pregunta. Con mucho cariño, porque ya he leído varias conferencias y me ha gustado mucho. Pero que nos dé un pequeño resumen de lo que quiero decir. ¿De por qué Huelva? ¿Por qué Huelva es el núcleo fundamental, por ejemplo? Sí. No, esa relación de los fenicios con la gente que había aquí, que al parecer fue lo que creó el mundo tartésico, y eso que nos diga algo, sí. Algo más, no lo sé. Sí. Pero un poquito, ¿eh? Un poquito solo. Un poquito. Solo he dicho un proceso de interacción. Los fenicios llegan y tienen ya una finalidad colonizadora. De establecerse en puntos, porque están construyendo ciudades. Empezamos en Málaga, empezamos en Almería, ¿no? Pero realmente el hito fundamental es la fundación de Cádiz en su significado. Los fenicios traen, desde el punto de vista material, social y religioso, cantidad de elementos que aquí prácticamente no se practicaban, no se conocían, ¿no? Había otros, pero no esos exactamente, ¿no? Comenzando por la ciudad. Hay un proceso de interacción, aculturación, de acercamientos hacia los indígenas, y eso se ve muy claramente. En la tesis doctoral que ahora estoy dirigiendo es el túmulo 1 de la necrópolis de las Cumbres. El túmulo 1, eso va a variar todo lo que se ha dicho hasta ahora en el concepto de relación entre indígenas y fenicios, que no fue un proceso de 2 años, fue de 15, 30, 40, 50 años, fue cambiando la sociedad por intereses mutuos. Es obvio que el indígena, que es ese señor del Bronce Final existente, pues va adoptando las tecnologías y va adoptando la riqueza, el poder, el privilegio, el prestigio, porque claro, a tecnología más desarrollada, mayor producción, mayor capacidad de generación de dinero, mayor categoría social. Eso es lo que se advierte perfectamente en los enterramientos. Podría estar hablando mucho tiempo de esto, de verdad, pero no puedo. En el tema religioso son 2 deidades las que básicamente adquieren una prestancia importante. Una de ellas es Melcar, es el señor de la ciudad, el señor de la ciudad de Tiro, es el dios protector, al que uno, a través de oráculos y a través de plegarias, porque un templo no es el templo cristiano. Tú no entrabas en un templo nunca, entraba solo el sacerdote para traerte la palabra de la divinidad al lugar de delante donde se ofrecía esa palabra, ¿no? Que eran los designios
que es al fin y al cabo, lo que antes he dicho, el derecho surge de la religión porque la religión tiene unas normas. Estas son las normas que estamos viendo que también están aportando los fenicios. Y los templos. Y la otra deidad es una diosa que toma el nombre de Astarte, pero que en realidad es una diosa que tiene una tradición antiquísima, porque es la diosa del amor y de la muerte y de la fecundidad. Y eso se remonta a los tiempos antiquísimos, solo que aquí adquiere unas formas y unos rituales específicos y concretos. Con el tiempo se fue asimilando una asimilación de lo fenicio en lo indígena, en ese proceso de interacción o de integración, y es lo que conocemos como mundo orientalizante. Pero al margen de mundo orientalizante es lo que conocemos como tartesos. Al proceso no puedo explicar con detalle porque si no, no vais a leer el libro. Pero ahí había otra pregunta. Diego, yo quería preguntarte, a ver, siempre se habla de Huelva y Cádiz como zonas nucleares, ¿no?, de tartesos. Pero claro, evidentemente todavía no se ha encontrado, o a lo mejor me equivoco, tú corrígeme, no se ha encontrado ese núcleo. Es una discusión muy a la vanguardia, ¿no?, en historiografía. Pero yo quería preguntarte por zonas que están aún más al interior. El yacimiento del Turñuelo, por ejemplo. Quería que nos comentaras tu opinión. Mira, tartesos, tal como yo lo entiendo, y así lo demuestro en el libro, vamos, lo demuestro, mi teoría, que rebatible como todas, por supuesto, los argumentos que yo doy. Como decía el poeta también, objetivamente, José Hierro, sin vuelo en el verso. Y sin vuelo en el verso yo tengo una serie de elementos en la mano. Y entonces, tartesos, o sea, Gadir. Voy a empezar por Gadir, que es el libro que aquí no está encima y que está en Bellaterra, son 400 y pico páginas, para que una vez sepamos exactamente Gadir. Gadir tiene un cartel plural, porque no podía tenerlo de otra manera. Es imposible tenerlo de otra manera. Tenía que tener la isla, evidentemente con un carácter sacro religioso, en tierra firme la gran exposición política y productiva, porque tenía el agua, porque tenía una cantidad de elementos, en el libro lo expongo, y voy contestando a estas cuestiones. Y evidentemente el templo de Melcar, que es el dios protector de todo Occidente. Esa trilogía es Gadir. Y se puede ver perfectamente. Cuando se acabó el cine cómico, digo, me han hecho el favor del siglo, porque yo esto lo decía sin tener, y se lo decía a Pipo Gener, digo, te lo agradezco muchísimo porque ahora he entendido perfectamente, no he entendido, sino puedo mostrar perfectamente lo que es esto. Mira, estamos en una zona donde toda esa plaza se excavó. A mí se me encargó por parte de la Junta de Andalucía hacer el informe. Y evidentemente desocupada. Pero he cogido todas las zonas desocupadas y ocupadas. Eso no le quita valor, porque se puede ser enorme, grande, como el santuario de Delfos, siendo pequeño, tenía una potencia bestial, pero aquí no, mientras más grande mejor. No, por favor, es que no es esto, pasa como en el mundo romano. Más de 2.000 habitantes no tenía esa ciudad. Yo estaba en Itálica 2 años, 24 meses excavando. Eso es lo que es una ciudad romana. Eso no quiere decir que no fuese... Es que el teatro es grande, claro, es un teatro de una zona amplia para la propaganda imperial. Bueno, muchas cosas. Huelva, ¿por qué Huelva? Porque Huelva ha dado elementos, para empezar, los primeros fenicios llegaron a Huelva. Eso está absolutamente mostrado, bajo los estratos de la calle Méndez Núñez y la Plaza de las Monjas, mucho antes que Gadir. Pero era normal. Gadir es la consecuencia de un proceso de reconocimiento de las posibilidades. Entonces se elige el mejor lugar. Pero uno que viene y no conoce, lo he dicho al principio, nadie se establece en un lugar que no tiene un sentido. Y eso hay que darle sentido. Y aquí estamos muy equivocados, porque siempre estamos hablando, aquí siempre el discurso está en la fecha y en la ciudad única. No, señor, no es malo.
Huelva está conectada con La Plata, por supuesto, que es la base sustantiva de lo que es Tartessos. Heródoto, en el siglo V, para mostrar ya algo más muy claro, se está refiriendo que los samios y foceos llegan a Tartessos y tienen un comercio con el rey Argantonio. Yo no sé si existió el rey Argantonio tal cual. Lo que sí se ve a través de la necrópolis de las joyas, que hay un sistema muy parecido al tema monárquico que conocemos, por ejemplo, en Chipre. Por ejemplo, yo no sé si era un monarca, la dimensión que entendemos por monarquía. Lo que entendemos es que hay un poder político de carácter religioso, como eran todas las religiones, hasta Luis XIV era el rey Sol, era un rey que celebraba en el Palacio de Versalles, y fíjate, y hago esta digresión para que veamos que las cosas a veces tienen unas cuestiones tremendas, y me remonto en 2000 años. Huelva ha dado todas las posibilidades desde el punto de vista del control del metal, desde el punto de vista de lo que es la arqueología, de ver ahí situado Tartessos. El material, yo estuve presente en las excavaciones donde estaban saliendo los materiales samios y foceos, y eso es una barbaridad. Y no lo ha dado ningún otro yacimiento. Si tienes ahí el tema de lo que es el control del metal, tienes ahí una ciudad de unas 10 o 15 hectáreas, tienes ahí unas potencias estratigráficas y sobre todo tiene el potencial económico, el productivo de La Plata, y tienes, por supuesto, lo que las fuentes van indicando. Estrabón dice que llegan a Onova y llegan. Heródoto más tarde dice que llegan a Tartessos, no dice a otro sitio, dice Tartessos. Y hay miles de fragmentos de cerámicas griegas del siglo VI que no lo hay en ningún otro sitio. Reuniendo todos los yacimientos conocidos de todo Occidente, no llegamos ni a la mitad de lo que hay en Huelva solo. Entonces, por poneros solo cuestiones muy sustantivas. Y el Guadalquivir, ¿por qué? Porque el Guadalquivir es la gran zona de producción agropecuaria, sin la cual tampoco se puede vivir. Es el río extraordinario por excelencia de la gran producción, eso se ve en el mundo romano con lo que es el Guadalquivir, el paso hacia arriba hasta Córdoba, y lo que es Itálica, lo que es Hispalis, que son ciudades de una categoría y de una producción extraordinaria. Ahí me quedo. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, pues ha hablado mucho Diego de la religión, de la espiritualidad, de las creencias, de los dioses. O sea, es fundamental en el mundo antiguo, fundamental para que ellos entendieran el mundo y para que nosotros ahora lo entendamos a ellos. Yo voy a aprovechar para deciros, tenemos aquí a la coordinadora de unas jornadas que tenemos la semana que viene de historia antigua, que van precisamente de espiritualidad y creencias en el mundo fenicio púnico. Si queréis arañar un poquito más el tema, pues vamos a tenerlas aquí. Y nada, aprovechar para agradecer a Diego que nos haya traído este libro, que estamos locos, creo yo, todos por intentar ir descubriendo todos los avances, esos pequeños avances que él nos ha dado, y que tenemos aquí por delante textos, fuentes escritas, fuentes arqueológicas, que como él dice, es lo que al final demuestra, porque las fuentes escritas, bueno, ahí están, pero no todas son ciertas. No. Muchas son leyendas, son mitos, son engrandecimientos de la propia cultura. Fuentes arqueológicas que demuestran. Él es arqueólogo y está demostrando. Y yo lo que dejo aquí un poquito, que a ver si viene otra caja de zapatos con otra cerámica y podamos seguir reescribiendo la historia, porque esto es lo que tenemos hasta ahora, hace 2 semanitas, ¿no? Yo creo que ha salido este libro. Esto es lo más actual que hay en Tartessos, de la mano de uno de sus grandes expertos. Pero la historia, la arqueología es viva. Muy bien. Está viva. Hasta ahora es lo que sabemos. Le podemos dar un giro. Todo puede cambiar. Pero hasta ahora, esto... Hasta ahora es lo que tenemos,
y hablando en el tema de la religión, ¿sabéis a quién me basé yo en el tema para estudiar la profundidad de la religión? A 2 psiquiatras. Uno de ellos fue Jung, que tiene 2 libros maravillosos sobre el tema religioso. El tema religioso es la impotencia del hombre ante el control de la naturaleza. Se ve en Atapuerca y se ve la maldad del hombre en la supervivencia. Tú lo has hablado. Es un tema de verdad, de una importancia excepcional. E insisto, no estoy hablando de teología, no estoy hablando de confesionalidad. Quiero decir, no estoy hablando de monoteísmo, no estoy hablando de islamismo, no. Estoy hablando de religión. Porque religión, por ejemplo, un carácter religioso potente, para que sepáis, y ya termino, ¿sabéis qué es? El Partido Comunista en la URSS. Y me diréis, está diciendo una barbaridad. Ninguna. El culto a la personalidad, las procesiones, el no sé qué, el no sé cuánto. Es que es normal. Es que esa es la esencia del hombre. Y repito, no hablo de teología, que es una cuestión ya de carácter cristiano. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego, por todo lo que hemos aprendido esta tarde con la charla. Seguiremos aprendiendo con el libro y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y nos habéis acompañado este ratito aquí tartésico. Gracias.